Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Este día hablaremos sobre la formación de ciudadanía, qué significa ser ciudadanos y quiénes son los encargados a buscar, a formar a los ciudadanos del futuro, a los jóvenes y las jóvenes que más adelante se encargarán de los temas importantes de nación. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Ciudadanos. Para hablar y profundizar en esta conversación tenemos con nosotros a Briseida Milián de Justicia Ya. Muy buenas noches, Briseida. Buenas noches, Ben. Gracias por tenernos aquí. También nos acompaña José Andrés Ardón de Jóvenes por Guatemala. Buenas noches, José Andrés. Buenas noches a ambos. A ver, comencemos con esta conversación. Y lo primero que muchos preguntan es, ¿qué es ser ciudadano? ¿Es más allá de ser un poblador? ¿Es más allá de ser un vecino? ¿Qué significa ciudadanía? Briseida, para ti, ¿qué es ser ciudadano? La ciudadanía es el estado que tenemos todas las personas al vivir en un lugar determinado y que nos confiere derechos y nos confiere también responsabilidades. Pero creo que cuando estamos hablando de ciudadanía en el momento en el que estamos, a lo que nos referimos es a una ciudadanía activa, a una ciudadanía que se involucre, y pensándolo también en el marco de que estamos ya 3 años después de 2015, donde no es que previo a 2015 no existiera organización ciudadana, que a veces tendemos a pensar que lo rural no es ciudadano, pero que tuvimos una generación nueva que se empezó a involucrar. Entonces, ciudadanía para mí en este momento, y creo que para muchas de las personas en Guatemala, ahorita implica el involucrarnos, aunque sea un poquito, o involucrarnos muchísimo en la vida política y en el futuro de lo que estemos haciendo. No dejarle a otro los temas importantes. ¿Será que 2015 nos señaló qué significa dejarle a la clase política tradicional los temas de nación y una ciudadanía que es pasiva, que es negativa o apática, permite que muchas veces esos políticos se aprovechen? Sí, una de las promesas que hacíamos en la plaza y con las organizaciones que surgimos de 2015 era precisamente: yo prometo no volver a dejar la política de mi país en las manos de alguien más. Y es eso, ¿verdad? Es saber que quienes la han manejado hasta el momento, en parte porque no hemos podido participar, en parte por apatía, en parte porque se han bloqueado los espacios intencionalmente, han llevado las políticas del país a un lugar donde no hay futuro ni espacio de participación para otras personas, ni de renovación. José Andrés, ¿qué es ciudadanía desde tu punto de vista y cómo está la ciudadanía actualmente? ¿Cómo están los jóvenes en este momento? ¿Están interesados en los temas de país? Claro que sí, Ben, tú lo decías muy bien, hay que hacer una distinción entre un poblador y un ciudadano. Un poblador es aquel que simplemente vive en un territorio determinado, pero un ciudadano es una persona que va más allá de solo existir en ese lugar. Un ciudadano es una persona que se involucra en su comunidad, que busca solucionar los problemas de su lugar de nacimiento sin necesariamente la necesidad de esperar que el gobierno solucione todo. Un ciudadano nace de la sociedad civil, es una persona que a través de organizaciones o a través de instituciones que existen en su comunidad busca soluciones o busca pertenecer a un ambiente mejor o mayor. En ese sentido, yo creo que los jóvenes nos hemos dado cuenta a partir del 2015, es un buen año en donde las manifestaciones, que es una de las partes de ser ciudadano, no es todo el ser ciudadano, pues es una muestra de cómo las personas pueden ir más allá de simplemente quejarse o criticar al gobierno y efectivamente proponer o hacer demandas ya en un ámbito público. Yo veo que los jóvenes están cada vez más interesados en ser ciudadanos. Ese ha sido un trabajo que se ha hecho desde muchas organizaciones de sociedad civil, el informar a las personas y a formarlos también, no solo que las personas tengan la disponibilidad de información, sino también tengan las herramientas y la comprensión para poder ejercer una ciudadanía efectiva. Yo tengo esperanzas en la juventud, que es una juventud postguerra, hay que aclararlo, y que esta juventud ya con la visión de que la política es necesaria, que la política debe ser correcta, podamos empezar a cambiar como país. Si existe un interés de los jóvenes de participar, de involucrarse en los temas de nación, de buscar soluciones a los problemas cotidianos que enfrentamos, ¿qué pasa, como mencionaba Briseida, qué pasa cuando se bloquea la participación de los jóvenes? No estoy hablando de los apáticos, sino de los interesados. Sí. ¿Qué pasa cuando se bloquea, se deja por fuera a los jóvenes, por ejemplo, en las agrupaciones políticas, donde muchas veces son utilizados para ondear banderas, para animar eventos, pero no para proponer soluciones? ¿Qué pasa con el bloqueo a la participación ciudadana? Ese es un buen punto, y es más, yo quisiera tal vez aclarar que
la participación a través de partidos políticos no es la única participación política que se puede hacer. Existen grupos de sociedad civil, medios de comunicación, agrupaciones gremiales o de cualquier otro índole, en donde las personas pueden hacer otro tipo de participación política. Si bien creo que es necesaria también que los jóvenes se involucren en partidos políticos, y ahí es donde veo yo un grave problema. Nuestras normas y nuestra legislación no permite una participación efectiva de los jóvenes. Entonces, muchas veces en los partidos políticos quedan relegados a trabajos simples o sencillos, cuando los jóvenes podrían estar siendo parte del proceso de elaboración de propuestas, siendo candidatos también. Y creo que en ese sentido las normas tienen que cambiar, tienen que permitir una mejor participación por parte de los jóvenes. ¿Compartes esta apertura de espacios? José Andrés habla no solo de los partidos políticos, sino de otros lugares de esfera donde se puede ejercer ciudadanía. ¿Qué tanta apertura hay? ¿Le está dejando a los jóvenes participar? Yo creo que, retomando justo lo que decía José Andrés sobre que somos una generación de posguerra, es que por lo menos a las organizaciones que surgimos en 2015, lo que nos pasaba era que no habíamos tenido experiencia organizativa previa. Y esto tiene que ver con que la guerra sí asesinó a un grupo muy grande, a una generación de líderes muy grande, que totalmente cortó la organización estudiantil, la organización urbana de jóvenes. Y eso nos llevó a que quienes empezamos a organizarnos de alguna manera tuviéramos que intentar averiguar cómo se hacía eso, que es distinto con las organizaciones indígenas que tienen una tradición un poco más larga. Entonces, los espacios se han tenido que ir peleando para que los jóvenes puedan participar, y yo creo que ahí ustedes seguro han tenido una experiencia similar. Y en los partidos políticos se ve claro, y no se ve claro solo con las personas jóvenes, sino con los partidos jóvenes. Lo que está pasando recientemente sobre el bloqueo a la inscripción de partidos políticos, creo que no es una pequeña muestra de que todas las formas de renovación que surgen de la ciudadanía van a querer ser bloqueadas por esta alianza criminal que tiene cooptados todos los espacios, que financia partidos políticos y que bloquea reformas también. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche y vamos a regresar con el tema de la formación de ciudadanía, porque llegamos al punto de decir, ¿y ahora qué hacemos? Ya hay un interés compartido de mejorar la situación, pero ¿cómo nos organizamos? De eso vamos a hablar al regresar. Seguimos discutiendo sobre la participación ciudadana y la formación de más ciudadanos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de SF Ciudadanos, cómo se forma ciudadanía, cómo se llega a la esencia de ser ciudadano, de ejercer derechos, cumplir obligaciones. Y regreso con Briseida, porque nos compartías la experiencia de 2015 en donde pues la plaza congregó a muchas personas, y luego las agrupaciones de jóvenes que quedaron de esa plaza quisieron seguir adelante y se encontraron con problemas. Entonces una pregunta es, ¿cómo se forma a los ciudadanos? ¿Cómo se organiza a los ciudadanos? Ahí tenemos una asignatura pendiente. ¿Quién nos puede ayudar en esa área? Creo que tiene que ver con muchos sectores. Al final hay una cultura de que todo lo que tiene que ver con política, con la palabra política, ya de por sí está envenenado y te tenés que alejar de eso. Entonces hay una parte cultural muy fuerte ahí, a donde tenemos que participar todas, incluso nuestras familias, nuestros papás. Entonces es algo que surge, que se puede trabajar en lo micro, pero también hay responsabilidad del Estado a la hora de la forma en que se enseña la historia, a la hora de los espacios que se te enseñan que puedes participar. También hay organizaciones que han mantenido, que no han querido también brindar espacios, o que no han querido brindar, permitir la renovación, ¿verdad? Y hay permanencia de cacicazgos y de otras prácticas no democráticas, que al final yo me imagino que es algo constante en las sociedades y que siempre le va a tocar a las juventudes intentar romper y pasar al siguiente paso. Pero también creo que hay que hacer esfuerzos desde las personas que nos hemos involucrado en lo más mínimo por abrir esos espacios, por politizar a la gente que nos rodea y pensar que esa política es la vía en la que cambiamos las cosas que están mal, y es la vía legítima por la cual llegamos a hacer cambios en nuestro sistema. Mencionas una palabra que es polémica y controversial a veces, politizar
a los jóvenes, a los ciudadanos. ¿Qué significa eso y cuál es un resignificado que se le puede dar a la palabra politización, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, siempre con un tono negativo? Pues nosotros, nuestro aprendizaje en justicia ya ha sido que politizar es problematizar la realidad y pensar que hay una forma de cambiarla. Porque precisamente la política es ese espacio, ese campo de acción que te permite tomar acciones estatales, ciudadanas, en espacios internacionales, en espacios nacionales, en incluso cómo te organizas en tu propia colonia. Se está ejerciendo políticas, se están ejerciendo acciones que cambian la dinámica y que cambian el sistema. Entonces, para nosotras es eso, es poder problematizar, pero no solo problematizar, sino saber que se pueden hacer cosas para cambiar la realidad. Proponer soluciones también y sentarse con alguien que tal vez no opina en lo más mínimo como tú. Sí, totalmente. El diálogo es parte de la política, pero no necesariamente es lo único que hay en la política, ¿verdad? José Andrés, ¿cómo es este campo de la formación ciudadana? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves si hay espacios donde se puede formar a los ciudadanos y donde se puede incluso incentivar la propuesta y la búsqueda de soluciones? Bueno, el primer creo que punto que hay que hacer mención es que un ciudadano no nace, un ciudadano se hace. Es decir, uno tiene que aprender las herramientas, conocer sus derechos, conocer sus obligaciones, sus responsabilidades. También un ciudadano es aquella persona que comprende la responsabilidad que tiene. ¿Y quién enseña todo eso, José Andrés? Bueno, hay varias formas de aprenderlo. Yo creo que el primer detalle que hay que tomar en consideración es la familia. En la familia es donde se enseñan los valores, se enseña el respeto a la ley, el respeto a los derechos de las demás personas. Pero obviamente si en la familia no se logra ese ambiente, también en la educación, ya sea pública o privada, también pueden haber clases de ciudadanía. Yo incluso tomé varias en el colegio, en donde nos enseñaban el rol que tenemos las personas a la hora de votar, a la hora de pagar impuestos, a la hora de exigir nuestros derechos, a la hora de comprender también cómo funciona al fin y al cabo el Estado y el gobierno y dónde cabemos nosotros dentro de ese esquema. Entonces, en ese sentido, yo creo que los ciudadanos son aquellos que al fin y al cabo los que comprenden esa necesidad del involucramiento. Y se puede aprender, como ya te mencionaba, a lo largo de la vida. No es que uno sea más o menos ciudadano, pero también he visto yo en mi experiencia como miembro de una organización de sociedad civil que a estas alturas muchos jóvenes todavía desconocen muchas de las leyes, desconocen muchos de sus derechos. Este proceso electoral, por ejemplo, es una muestra de cómo los jóvenes no conocen ni siquiera los plazos para empadronarse. Es decir, muchos de los jóvenes creen que solo con el DPI ya están empadronados y ya pueden votar. Y pues no es así. Eso nos evidencia que entonces, a pesar del interés de los jóvenes en la política, hay muy poco involucramiento en la formación ciudadana, en saber todos estos temas que te hace ciudadano. Correcto. Es decir, ahí no sé si ha fallado la educación, no sé si han fallado las instituciones, pero sí podemos nosotros, a través de las organizaciones de sociedad civil, tomar ese rol. Tomar el rol de hacerle llegar esa información a los jóvenes o a las demás personas para que tengan las herramientas para ser un ciudadano efectivo. Por ejemplo, hay alrededor de más de 2 millones de jóvenes entre 18 y 35 años que tienen DPI pero no están empadronados. Es decir, correremos el riesgo de que más de 2 millones de jóvenes no participen en las próximas elecciones, ni siquiera ejerciendo el voto, que es una de las características esenciales y principales de ser ciudadano. ¿Cómo está la formación cívica de los jóvenes? ¿Cómo está esa formación que nos hace ver como personas integrales guatemaltecos que no solo participamos en un evento electoral, sino también en un seguimiento, fiscalización de las autoridades, tanto locales como nacionales? ¿Cómo está la formación cívica? Y eso también encadenado al tema de la ciudadanía. Creo que también a veces sí hay una carencia de información, sí hay una cuestión cultural, pero también hay un bloqueo estructural al pensar que a veces la participación política, que puede ser la participación ciudadana un poquito más involucrada, tiende a ser un lujo también, porque van a haber muchas personas que no van a tener acceso a entender las herramientas, a poder involucrarse, a tener tiempo que te permita involucrarte en esto, porque esto no es un trabajo, ¿verdad? Uno tiene que trabajar y hacer otras cosas y poder participar de esto en sus espacios y sus tiempos libres.
Y no todas las personas tienen, ni todos los jóvenes tienen esa capacidad, porque a muchos les toca trabajar y les toca estudiar al mismo tiempo, o porque a muchos les va a tocar empezar a hacerse cargo de sus familias desde muy jóvenes. Entonces, también hay un bloqueo estructural en cuanto a la participación ciudadana y la participación política. Y en ese sentido, yo sí creo que, y lo han dicho muchos estudios de Latinoamérica, es que mientras más crece la clase media, más se puede hablar de una participación democrática. Y eso es algo que nosotros no podemos hablar ahorita cuando los estudios están diciendo que incluso la clase media disminuyó y la desigualdad está aumentando. Entonces sí hay una parte cultural, pero hay una parte estructural que se tiene que atender desde el Estado. Un sistema que no produce ciudadanos, ¿a qué nos estamos ateniendo entonces? Y yo creo que hay que añadir un factor más allá también de la clase media, y es que uno se siente parte de un Estado cuando el Estado efectivamente te provee de bienes o de servicios adecuados. Es decir, un joven que, por ejemplo, paga sus impuestos, cumple sus responsabilidades, pero el Estado le falla en proveerle educación, le falla en proveerle salud, esa persona va a crecer apática para siempre con el Estado porque no ve representado en él esa serie de servicios o de bienes que tiene que tener como mínimo. Sumámosle la falta de representación política y tenemos una ciudadanía o una población que nunca va a ser ciudadana, una población que siempre se va a sentir ajena a su país, ajena a su Estado, ajena a las responsabilidades que tenemos como comunidad guatemalteca. Entonces, yo creo que uno de los riesgos que existe a la hora de que no existan ciudadanos es que si no existe ciudadanía, no existe un Estado. No podemos contemplar un Estado republicano, un Estado con contrapesos, un Estado con participación ciudadana, si no existe esa vinculación entre la población y la política. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Ciudadanos, volvemos. Al volver, hablamos de soluciones para formar más y mejor ciudadanía. Regresamos a Sin Filtro con la etiqueta SF Ciudadanos. Hablemos de algunas expresiones de ciudadanía. Se habla muchas veces de exigir derechos, cumplir obligaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos manifestaciones? ¿Se está haciendo buena o mala ciudadanía? Siempre es un tema polémico, pero muchas veces es porque se está exigiendo un derecho. ¿Cómo lo podemos observar? ¿Cuál es tu visión, Briseira? Pues nosotras creo que si han seguido algo a justicia ya saben que somos grandes creyentes de la manifestación de calle, pero sobre todo porque es en respuesta a ya no tener espacios institucionales para hacer valer tus derechos. O sea, no se comienza por la calle, o no se debería comenzar por la calle, sino por otros espacios. Hay muchos otros espacios previos, o sea, la calle sirvió en su momento en 2015 para pedir renuncias, en 2017 para denunciar el pacto de corruptos, y es porque ya no hay ni un solo espacio que te permita realmente hacer ese tipo de acción, ese tipo de denuncias que sea válido, porque están cooptados esos espacios. Y cuando hablamos de manifestación de grupos campesinos y de grupos indígenas, hay mucha criminalización sobre lo que hacen, pero se olvida mencionar que estos grupos han pasado décadas exigiendo cosas, pidiendo cosas, y el Estado ha sido el que menos les ha respondido. Entonces, para nosotras, las acciones de calle son de las acciones más legítimas que podemos tener al quedarnos sin ningún otro espacio, pero no son la única. Nosotros también hemos participado en los diálogos por las reformas, hemos participado en espacios de análisis, en espacios de consenso, porque también creemos que se puede hacer a través de ahí, pero son cosas que van de la mano al final de cuentas. También la utilización de recursos legales, son todas estas herramientas que de alguna manera otros movimientos hicieron vigentes y nos permiten ahora poder tomar acciones en espacios que realmente no funcionan como deberían funcionar. ¿Qué piensas de la expresión de la protesta callejera como uno de los elementos de la ciudadanía? Yo ahí quisiera hacer un pequeño matiz porque creo que se puede ser también un mal ciudadano. Es decir, está bien manifestar, creo que es una de las características, como ya había mencionado, esenciales de la ciudadanía, pero no se vale solo estar en un ambiente de crítica. Si nos quedamos solo en las manifestaciones, solo en ir a la plaza, solo en criticar, solo en tratar de romper el sistema, se podría decir, nos estamos quedando cortos, estamos siendo mal ciudadanos. Desde pues, la organización y el espacio que tenemos, nos hemos enfocado también más que todo en elaborar ideas, en elaborar propuestas, en ir a las universidades con los jóvenes a formarlos, a enseñarles la importancia que tienen las instituciones en el país,
para que ellos también se vuelvan actores de cambio. Que si bien puedan criticar también, como todos lo hacemos, también puedan proponer, darles esas herramientas tecnológicas o de información para que ellos puedan comprender cómo las acciones del gobierno, cómo las acciones del Congreso las afectan en la vida diaria y cómo ellos pueden, a través de sus respectivos espacios o a través de las universidades, proponer soluciones o ser un contrapeso también a las decisiones públicas. Entonces yo creo que en ese sentido manifestar está bien, siempre y cuando se respete también los derechos de las demás personas. Uno puede exigir derechos, claro que sí, debería ser así en todo el mundo, pero si uno pone en riesgo, pone en peligro el derecho de alguien más, caemos en una situación en donde cómo podemos valorar cuál pesa más, tu derecho o el mío. Si exigir tu derecho implica que yo pierda alguno mío, no podemos entonces tener una ciudadanía buena. Eso es ejercer una mala ciudadanía. Cuando hablamos de exigir algún tipo de derecho, también estamos buscando resultados, pues. O sea, la población se manifiesta porque quiere ver una respuesta del Estado, de lo público. Y yo les pregunto, ¿cuál es la forma más eficaz de conseguir una respuesta de parte de las autoridades o de los funcionarios o de aquellos que están en el poder? Yo pregunto, ¿qué es más efectivo? ¿La calle, las comisiones, las propuestas, el diálogo? Porque muchas veces hay comisionitis, ¿no? En donde claro, el problema no se resuelve, el problema no se ataca, el problema no se aborda y pareciera que solo la calle hace que muchos políticos tomen decisiones. ¿Qué opinan ustedes? Briseida. Creo que también regresamos a la falta de representatividad que mencionaba José Andrés, porque al final, si las personas que están a cargo de tomar las decisiones sobre políticas públicas, sobre reformas, no están representando realmente el sentir de las personas que están solicitando esos cambios, entonces definitivamente los espacios están bloqueados y no vas a tener otra opción que manifestar porque es la única herramienta que te queda. Pero para nosotras los espacios de diálogo y de propuestas son muy, muy importantes y hemos participado en todos los que podemos, pero volvemos a lo mismo. Al final, muchos de esos espacios son muy privilegiados, son muy cerrados, son herméticos o sirven simplemente para reproducir o ratificar cuestiones que ya se han denunciado que están mal. Uno de los ejemplos constantes han sido la reforma al sector justicia de 2016, donde sí se participó, donde sí hubo apoyo ciudadano y aún así se bloqueó totalmente, ¿verdad? Entonces, al final, mientras no logremos una democracia que sea realmente representativa, los recursos que vamos a poder seguir utilizando son las manifestaciones de calle y la propuesta que se hace al mismo tiempo. ¿Qué opinas sobre todo el trabajo de comisiones, de diálogo, de socialización de temas que muchas veces no hay un consenso, pero que vemos finalmente que en voluntad política no alcanza y que pareciera que solo cuando hay manifestación pública hay presión? Yo creo que es una lástima, es una pena que la manera más efectiva para lograr conseguir las demandas de los grupos de presión, porque así lo son, sea a través de manifestaciones o a través de paros o bloqueos, como los conocemos más comúnmente. Yo pienso que eso evidencia, como Briseida menciona, el fracaso de las instituciones representativas de los partidos políticos a la hora de tomar estas demandas y convertirlas y traducirlas en políticas públicas, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido las barreras de entrada al sistema tienen que bajar. Es decir, no es posible que para ser partido político uno tenga que tener 30,000 afiliados y representación en toda la nación, cuando probablemente yo en mi comunidad pueda tener ciertas demandas, juntarlas, crear un partido político y después, si la gente vota por mí, transmitirlas al sistema. Con respecto a lo que mencionabas de las comisiones y de los diálogos, yo creo que son una herramienta útil cuando funcionan, efectivamente, porque muchas veces es difícil alcanzar los consensos. Hay partes que no quieren soltar, muchas veces sus peticiones no quieren ceder ante la necesidad de hacer reformas y tratan de empujar ciertos temas incisivamente, cuando hemos visto que en la democracia se tratan también de consensos y hay que ceder en ciertas acciones para poder avanzar en otras. Yo pienso que todavía se puede rescatar todo el tema de la discusión pública a través de consensos. Quiero cerrar este bloque con una afirmación positiva, una solución para poder formar ciudadanía.
Creo que 2015 nos enseñó algo de que hay un interés por los jóvenes de involucrarse en lo público. ¿Qué otras soluciones podríamos tener para formar más y mejores ciudadanos, Briseida? Pues empezar por los espacios pequeños, empezar porque te intereses y sepas que podés hacer cambios, y en ese sentido los medios sociales han servido mucho. Han servido mucho al que personas que no tendrían voz y espacios en otros lugares las puedan tener y puedan tener una repercusión en sus círculos cercanos. Entonces, en ese sentido es empezar a hablar de política en nuestros espacios pequeños, y hacerlo sin pensar que política, religión y estos son temas prohibidos, sino pensar que la política es una de esas herramientas y una de esas vías en las que nos hacemos dueños de nuestro propio futuro y dueños de lo que pueda pasar con nuestro país. Conclusión, José Andrés, ¿cómo hacer mejores ciudadanos? Yo creo que estamos teniendo un proceso de aprendizaje, un proceso de transición de una ciudadanía desinteresada y apática con la cosa pública a una ciudadanía que cada vez cree más en la participación. Creo que los jóvenes, actualmente hay grandes ejemplos de organizaciones de jóvenes que están participando en política, no necesariamente siendo partido político, pero sí participando desde sus respectivos espacios, que creo que pueden ser son una buena señal acerca del futuro aquí en Guatemala. Sin embargo, creo que sí hacen falta cambios en las normas para permitir una mejor participación, facilitar la participación al fin y al cabo. Si la idea de una democracia es que uno pueda participar, ya sea a través de un partido político, a través de una organización, siendo candidato, siendo votante, ¿por qué entonces tenemos que poner tantas restricciones a esa participación? No tiene sentido. Es decir, si queremos que los jóvenes y la ciudadanía se fortalezca, tenemos que abrir los espacios. Eso obviamente representa un riesgo al sistema político actual, y por eso hemos visto estas acciones que han tomado muchos partidos políticos para mantener las reglas del juego igual, pero yo creo que por ahí puede venir un cambio aún mayor. Bueno, muchísimas gracias, José Andrés, Briseida, por esta conversación interesante. Formar ciudadanía, formar ciudadanos que puedan tomar en sus manos las decisiones del país y las mejores para las futuras generaciones. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.